es que los psiquiatras de mi generación hemos vivido probablemente, y concretamente en Almería, que es donde yo he estado la mayor parte de mi tiempo, en un periodo prácticamente de 30 años, transformaciones en la asistencia y en las relaciones con los pacientes que en otros momentos de la historia duraban siglos. Yo no puedo evitar recordarme joven, con pelo, con 20 kilos menos, estoy exagerando porque eran 30, me puedo imaginar entrando como alumno interno en el Hospital de la Virgen de Granada y sentir un frío estremecedor cuando veía a personas que tenían sujetos los pies y las manos con unas correas de cuero que le impedían andar, no solo la sujeción mecánica de la cama. Yo empecé a estudiar psiquiatría ahí, yo llevo ya 40 años estudiando psiquiatría. Y cuando uno ha visto lo que uno podía percibir en la esperanza de un muchacho de 18, de 19, de 20 años, en el que establecía su primer contacto, lógicamente yo con mucha prudencia porque era residente y no estaba yo muy docto, y decía, pero ¿qué futuro le espera a este muchacho? Con suerte, que su familia lo quiera, que esté más o menos cómodo en casa, que tenga algún amigo. Luego vinimos el cierre de los psiquiátricos y la psiquiatría comunitaria, y fue otro de los grandes retos. Fue cuando muchos compañeros incluso decían, ¿y qué van a hacer esta gente en la calle? No van a poder supervivir, no tenemos capacidad, verás tú lo que se va a producir. Y tampoco vamos a ser sinceros, la sociedad estaba encantada. Eso de que personas con enfermedad mental grave vivieran en la comunidad les parecía cuanto menos peligroso. Había otras palabras mayores. Tuvimos que pelear mucho, a veces incluso con los ritmos que los directores de los hospitales marcaban, pero bueno, apareció el IASAN, hicimos muchas transformaciones, y yo todo eso que se ve como teoría lo veo con cara, es decir, tienen nombre y apellido. Son pacientes que había que hablar con ellos, proponerles que se fueran a vivir a la comunidad, que como eran seres humanos tenían miedo porque llevaban a lo mejor 10 o 20 años como mínimo en un hospital, intentando como podíamos, con programas de rehabilitación que ahora me parece que podrían haber sido mejores, pero hacíamos lo que sabíamos para entrenarlos, para que esas personas salieran. Siempre era una relación, la verdad, bastante dependiente. Ellos dependían mucho de nosotros. Y quizá a nosotros también nos gustara que dependieran. Esa sensación no era tan mala, ¿no? Era un poco, y si me permitís la expresión, como la relación de los madres con los hijos, o de los padres con los hijos. Está bien que salgan, pero que sepa yo dónde, a qué hora y cuándo vuelven. Esto tiene que quedar claro todo el tiempo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un par de pacientes que eran muy amigos, y cuando se decidió cerrar el Hospital Psiquiátrico de Almería, que yo tuve el honor de echarla ya, el último que salió del Hospital Psiquiátrico de Almería fui yo, había dos personas que no sabíamos si querían o no querían salir y si merecía la pena o no que saliera, que eran dos amigos de toda la vida, tenían ya más de 50 años, que el límite era 55 para plantearnos externalizaciones, excepto casos excepcionales, y salieron y vivieron en un piso juntos y han estado mucho tiempo juntos, pero al final uno de ellos murió por la edad y el otro estaba bastante enfermo somático. No tuvieron muchos problemas psiquiátricos de la comunidad. Es evidente que hay personas con trastorno mental grave que tienen problemas que muchas veces están relacionados no tanto con su propia enfermedad, sino con los apoyos que tienen, el modo en que se aborda el tratamiento y su propia actitud frente al tratamiento y a la vida. Eso está claro. Intentaré explicarlo luego un poco más despacio. La actitud con la que nosotros afrontamos las cuestiones condiciona claramente el resultado. Bueno, pues esto es una anécdota que a lo mejor a vosotros os parece poco importante y a mí, sin embargo, me motivó, porque con este paciente hicimos muchas cosas en común. Al principio, en el Hospital Psiquiátrico de Almería teníamos un concepto de rehabilitación un poco raro. Consistía básicamente en que organizábamos excursiones para que los pacientes conocieran el mundo. Y en vez de enviarlos a Puerta Pochena
y a lo que antes era Simago y a los 4 sitios que eran fundamentales para poder vivir, decidieron, o decidimos, yo en ese sentido no lo decidí, pero se decidió que hiciéramos una excursión por toda Andalucía, incluido Ceuta, y que también visitaran Galicia. Y nos metíamos 30 pacientes que no habían salido prácticamente del psiquiátrico nunca, un residente, porque claro, los adjuntos no querían, un residente soltero, porque los otros alegaban que estaban casados, y nos dimos la vuelta por toda la... Este muchacho tuvo algún problema porque por la pinta que tenía y un gorro que se compró de estos vaqueros de cuero, lo pararon en Ceuta, lo sometieron a un control de aduana y venía completamente en pánico diciendo: usted no se puede imaginar, doctor, lo que me han hecho. Es que si yo le digo dónde me han desnudado y todo lo que me han hecho hacer, no se lo pueden imaginar. Bueno, no me quiero enrollar. Es decir, ha habido mucha violencia. Este hombre al final vivió en la comunidad, estuvo muchos años viviendo, y cuando resultó que estaba peor, me comentaron que iba a volver al hospital psiquiátrico que está transformado en una residencia de ancianos. Y me pareció, no lo pude, me dio un toque amargo, ¿no? Dije: Joroba, ahora hay que decirle que vuelva de donde lo concedimos. Hablaron, el hombre lo entendió, necesitaba muchos cuidados médicos, estaba ya con problemas, era bastante mayor y yo no pude evitar preguntarle: oye, ¿te ha merecido la pena todo esto de salir y volver a entrar? Y me dijo: hombre, ya me llamaba Domingo, se había cambiado, ya no era doctor. Hombre, Domingo, he vivido, como si todo el tiempo en que uno está absolutamente cerrado, encerrado, sin tomar ninguna decisión, no fuera un momento de vida, un momento en el que uno toma decisiones, disfruta, se equivoca, sufre, maldice, se alegra, mira a ver si le hacen caso, si no le hacen caso, si le gusta a uno, si no le gusta, etc. Yo quería empezar esto porque me parece que es fundamental centrarnos en que todo lo que yo vengo a hablar tiene que ver con la vida de cada una de las personas que estamos aquí, por supuesto, incluidos los de la mesa. Y es especialmente alegre para mí. A mí todavía me quedan años para jubilarme, a veces pienso que deberían quedarme menos, pero me quedan todavía bastante. Pero no os podéis imaginar la alegría que se percibe desde las personas que hemos trabajado, porque las personas con enfermedad mental, yo tuve un problema de enfermedad mental grave en la adolescencia, tengan derechos, tengan posibilidades de tener una vida propia, puedan hablar, puedan reunirse, puedan ayudarse juntos, puedan tener, vamos a decirlo claro, una vida. Para mí este tipo de visualización me da más alegría que la productividad que me creo que me van a pagar en junio si nadie. Bueno, empecemos por cosas que la gente debería saber. No se le da suficiente publicidad a determinadas cuestiones que la gente debería saber. ¿Cuánto tiempo llevo, por cierto? Media hora ya, y yo solo tenía 15. 5 minutos. 5 minutos. Vale. 5 minutos. Avisadme cuando me queden 5, ¿vale? Vale. Venga. Hay un informe interesantísimo que se le ha dado muy poca publicidad, yo creo que porque no interesa, que es el informe de la felicidad en el mundo que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas de 2002. En ese informe se dicen cosas que desde otro contexto serían revolucionarias. Por ejemplo, ese informe dice algo tan clave como que la riqueza, solo la riqueza no hace más feliz a la gente. Esto es un informe científico con datos concluyentes. Es decir, cuando eres muy pobre, no puedes ser feliz. Pero mucha más riqueza, cuando están cubiertas las necesidades básicas, no te hace más feliz. Curiosamente, lo que te hace más feliz es que haya libertad política, que haya redes sociales fuertes, que haya ausencia de corrupción, y eso marca la diferencia entre países ricos y pobres. Los países pobres que tienen esto no son más infelices que los ricos. Por otra parte, está claro que tener buena salud física y mental, contar con alguna posibilidad de empleo y con familia, también es otro elemento de felicidad. Otra cuestión es que el trabajo, estar desempleado es un elemento de infelicidad en general, y el tener un trabajo con buenas relaciones entre los compañeros, claro, hace más que el alto nivel salarial o que el horario. Lo más importante es tener un trabajo que te satisfaga y con el que tengas buenas relaciones con los compañeros. A mí me parece que son conclusiones muy fuertes, que pasan desapercibidas, pero que merecería la pena reflexionar. Pero la conclusión que más nos interesa es que la salud mental es el factor más importante que afecta a la felicidad de cualquier país.
A pesar de eso, solo una cuarta parte de las personas con trastorno mental tienen un tratamiento real, un tratamiento integral. Y en los países poco desarrollados son muchísimas menos. Y además esto nos lleva a otro concepto ya de la Organización Mundial de la Salud que me parece que es muy importante para nosotros. Y es que la salud mental no es un concepto individual, por supuesto que también es un concepto individual. Cada uno tiene su propia salud mental, que además, como bien conocéis todos los que estamos aquí, varía. Esto de yo tengo una salud mental 10 todos los días de mi vida no es cierto. Hay días que tiene una salud mental. Eso pasa como con las parejas. Un día está súper enamorado y otro día dice, ¿qué hago yo con esta persona? ¿No? O con el trabajo. También pasa. Hay días que vas al trabajo ilusionadísimo y pasa rachas que dice, hombre, si yo me tocara una lotería no me veía ni el pelo, ni el despedirme, ¿no? Bueno, pues la salud mental no solo es un problema de personas. La salud mental también la tienen las comunidades. Hay comunidades con más salud mental o con menos. Incluso las instituciones tienen una actitud hacia la salud mental y una propia salud mental. Las instituciones que están corruptas, que no se orientan a los ciudadanos, que no son capaces de escuchar, que no participan en planes conjuntos, tienen mucha peor salud mental y generan mucha peor salud mental que las que lo hacen. La salud mental, por tanto, tiene una relación recíproca con el bienestar y la productividad de una sociedad. Las sociedades con mejor salud mental son más productivas y tienen mayor felicidad. Pero por otra parte es que la salud está en relación con la felicidad. Ese es el chiste de ese muchachillo que hay ahí. Voy a ser feliz porque es bueno para mi salud. No solo voy a tener salud para ser feliz, es que ser feliz también beneficia a la salud. Y un alto nivel de bienestar mental genera un pensamiento creativo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de afrontamiento ante la adversidad. Lo repito, tener un pensamiento que te permita crear, un pensamiento que vaya más allá de lo inmediato, tener buenas relaciones interpersonales y capacidad de afrontamiento ante la adversidad mejoran la salud mental y además te producen un alto bienestar. Sin embargo, el nivel bajo de bienestar social, de bienestar mental, te produce un peor funcionamiento, una peor salud y tienes peor esperanza de vida teniendo que recurrir a los casos. Ahora bien, todo esto está muy bonito, pero ¿qué pasa con las personas que tienen trastorno mental? ¿Qué pasa con las personas que tienen, han tenido o tendrán trastorno? La Organización Mundial de la Salud tiene un modelo que fundamentalmente se desarrolló en 2001 y que luego, a partir del Convenio Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que España aprobó en 2008, se ha potenciado. Lo que dicen el modelo de discapacidad es que una persona puede tener una deficiencia, imaginaros un trastorno mental, y esa deficiencia puede ser una deficiencia de función, o sea, hay cosas que le cuesta trabajo hacer, o de estructura, por ejemplo, una persona que tenga una paraplegia y no pueda moverse, tiene una dificultad. Dice que eso significa una limitación para la actividad y eso a su vez restringe la participación social de esa persona. Pero la OMS advierte, hay factores ambientales que tienen que ver con las instituciones, con la sociedad y factores personales que tienen que ver con la actitud que adoptan las personas frente a eso, que modifican eso. Es decir, si tú puedes tener una deficiencia, pero si te facilitan y tú facilitas tener más actividad, tu participación se restringe menos. Si tu participación se restringe menos, tienes más actividad y las dificultades de la función, las dificultades consecuentes del trastorno son menores. Os voy a poner un ejemplo claro porque cuando hablo tanto rato se dispersan un poco. Imaginaros un muchacho que tiene paraplegia. Yo tengo un amigo muy querido que es tetrapléjico, es uno de mis mejores amigos. Bueno, pues tengo que llevarlo solo a restaurantes o a lugares, vamos juntos a espacios donde no haya dificultades arquitectónicas, porque en Almería, en algunos sitios, más que aceras, lo que han puesto es precipicio. Y claro, un tío que va con una silla de ruedas a un precipicio de 30 metros, pues es 30 centímetros, se entiende, es que no lo puedo llevar, que es un peligro. Pero si él viviera en una ciudad, pues por ejemplo una que conozco, que es Gerona, que ha quitado todas las barreras arquitectónicas, podría solo con su sillita, a pesar de ser tetrapléjico, ir a cualquier lugar. Otro ejemplo que quiero que veáis claro, porque yo creo que es una imagen donde de alguna manera tenemos que ir, es la gente que nace con problemas graves de visión en España.
La gente que tenía problemas graves de visión en España hace 50 o 60 años tenía una desgracia enorme. La ceguera, lo sabéis, el amarillo de Tormes, etcétera, estaba contemplada como una de las deficiencias mayores que podía tener una persona. Pues desde que se creó una fundación de apoyo directo, formado en parte muy importante por sus propios usuarios, un niño que nace con problemas de visión en España hoy, desde el primer momento, desde que nace, después del parto, está recibiendo atenciones médicas, luego atenciones especiales de educación, luego atenciones especiales del fomento de empleo, etc. Nadie va a decir que tener un trastorno mental o tener ceguera es una suerte, tener una neurosis, como se llama en medicina, una suerte. Pero desde luego, no es lo mismo si existe la ONCE que si no existe. Y esto es un elemento que la gente que tenemos problemas de salud mental o que trabajamos con problemas de salud mental tenemos que tener claro. Depende de nosotros, pero depende de la actitud de la comunidad y de las instituciones cómo va a ser ese proceso. Y aparte de eso hay una pregunta que está en el aire y que a nosotros nos parece muy importante ahora, que son los activos. ¿Es posible un paradigma alternativo al del déficit? ¿Es todo solo enfermedad? ¿Podemos pensar cómo ser más sanos, no solo cómo ser menos enfermos? ¿Podemos pensar cómo podemos hacer para tener más salud y no solo evitar los riesgos de la enfermedad? ¿Podemos pensar que podemos tener más recursos y por tanto afrontar más retos y mejor los que tenemos? Y en ese sentido hay dos elementos: fomentar los factores protectivos activos o fomentar los riesgos, reducir los factores de riesgo. ¿Y qué es un activo en salud? Lo veis en esa imagen que... Un activo en salud es todo factor o recurso que aumenta la capacidad para mantener y sostener la salud y el bienestar de las personas, grupos, comunidades o instituciones. Todos vosotros, incluido yo, tenemos activos en salud. Lo que sucede es que a veces no los tenemos identificados. Son potencialidades, capacidades que no tenemos investigadas y que es muy importante desarrollar. Y no solo son del individuo, también la comunidad. Hay comunidades, por ejemplo, yo creo que Almería, y por supuesto Roquetas, son comunidades que son tolerantes, que tienen tendencia a la solidaridad intergeneracional, que tienen cohesión como ciudades. Esas ciudades hacen más fácil el promover la salud que otras ciudades más hostiles, o como el alcalde de Sestao, que no solo será con los inmigrantes. La gente que es así suele ser así con todo el que es diferente. Es un problema serio. O con la institución. La institución no solo tiene que ayudar, la institución tiene la obligación de garantizar determinados elementos como el empleo, como el derecho a la vivienda, como en vivir en espacios saludables. Y en ese sentido, quiero que veáis, esto no me voy a enrollar porque me han dicho ya que voy, pero me parece importante que lo veáis. La salud depende de muchos factores. Si miráis por un momento este cuadro veréis que depende de factores individuales, factores del estilo de vida, factores familiares, de las redes sociales, comunitarias y generales del trabajo, de lo que comemos, de los servicios de atención a la salud, etc. ¿Cómo se aplican estos esquemas desde la perspectiva de los activos? Pues hay que fomentar los factores que protegen de la enfermedad en estos elementos y reducir los factores de riesgo. Y diréis, ¿cómo se hace esto? Yo he hecho, pero no me da tiempo, qué factores protegen y cuáles son riesgos en cada una de esas situaciones. Individuo, familia. Les voy a parar un momento en qué factores nos protegen en la familia y cuáles son factores de riesgo. Por ejemplo, si tú tienes unos cuidados de tus padres adecuados, si tú tienes armonía familiar, una familia que te da seguridad y que es estable, la familia no es demasiado grande, no hay más de 2 años entre los hermanos, tienes responsabilidad dentro de la familia, te relacionas con los adultos de la familia y con los niños, y tienes normas morales, es decir, no todo vale, en esta familia está permitido esto y esto no, tienes más posibilidades de tener activos de salud, de ir hacia la salud mental, estamos hablando de salud mental, que si tienes de riesgo. Por ejemplo, voy a señalar solo algunos, una madre adolescente lamentablemente es un factor de riesgo, o tener un solo progenitor, o que la familia sea muy grande, o que los modelos sean antisociales, o que haya violencia, etc. No me voy a enrollar porque creo que esto es fácil de comprender, ¿no? Lógicamente, fomentar los activos y el déficit no es solo una cuestión de las personas, es una cuestión de los servicios sanitarios, de las instituciones, etc. Y esos dos enfoques son complementarios, son sinérgicos.
Uno ayuda a mejorar la salud y otro evita que la salud se deteriore. Y están relacionados entre sí. Están tan relacionados que hoy tenemos evidencia científica, dicho en términos coloquiales, tenemos pruebas que cuando la salud mental es mala y no se cuida, se afecta a la salud física. Y cuando la salud física es mala y no se cuida, se afecta a la salud mental. Y que cuando las situaciones sociales son malas, porque hay pobreza, hay exclusión, hay inequidad o hay discriminación, se afecta a la salud mental y se afecta a la salud física. Y esto no es una declaración de hippies progresistas, por decirlo de alguna manera. Son declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, que no se caracteriza por ser hippies, desde luego. Bien. Ellos resaltan en el modelo de activo, hay una teoría que es la salutogénesis, y esa palabra tan complicada lo que viene a decir es, oye, ¿por qué hay gente que teniendo los mismos problemas tiene mejor salud? Teniendo los mismos diagnósticos, las mismas dificultades, ¿por qué hay gente que tiene mejor salud? Y ellos dicen, el autor, que es impronunciable, se llama Antonovsky, dice que se debe a tres elementos. Uno, a los recursos personales y externos. Es decir, lo que dispongas. Es evidente que si eres muy pobre es más complicado. Si tienes familia o amigos es más complicado mantener la salud. Es más fácil que si no la tienes. Pero luego también hablan de dos cosas que voy a pincelar, pero que vamos a hablar mucho a lo largo de este tiempo, seguro, a lo largo del futuro. Uno es del sentido de coherencia, que es que la persona tenga una sensación de que comprende lo que pasa en el mundo. Es decir, que tenga un proyecto de vida y que comprenda lo que quiere y lo que pasa en el mundo. Y otra es la resiliencia, que es la capacidad de decir, he tenido una adversidad, vaya marrón que tengo, o dicho en términos vulgares, me han jodido bien, pero ¿qué hago yo ahora con esto? ¿Cómo puedo salir adelante de esta dificultad? Otra vez ingresado, me cago en la mar. ¿Qué hago ahora con este ingreso? ¿Cómo lo llevo para adelante? O he roto con la pareja y mira que me cuesta tener novio, leche. Pues,